El caso de los psicópatas de Viña del Mar es una de las historias policiales que mayor conmoción e impacto generó en la década de los 80. 10 asesinatos y múltiples violaciones estremecieron a todo un país. El puntapié inicial para una horrenda seguidilla de crímenes en la quinta región se inicia la noche del 4 de agosto de 1980, con el brutal crimen del profesor Enrique Gajardo, de 35 años, en las cercanías del Jardín Botánico de la ciudad Jardín. En esa oportunidad, la mujer que lo acompañaba fue ultrajada violentamente, pero logró escapar con vida del lugar. Hasta ese momento se trataba de un hecho aislado. Sin embargo, 3 meses después, una noche en que Viña del Mar quedó a oscuras, otro asesinato y una nueva violación comenzaban a prender la luz de alerta a las policías de la época, al repetirse el mismo modus operandi. Esta vez se trataba del homicidio del médico Alfredo Sánchez, de 35 años, quien fue asesinado, mientras que la mujer que lo acompañaba fue abusada sexualmente, aunque zafó con vida al no oponer resistencia. A medida que los habitantes de Viña del Mar se enteraban de la noticia de estos macabros asesinatos y violaciones, la sensación de inseguridad crecía como espuma, a tal punto que una vez que caía la noche, nadie quería salir de su casa. Esta situación provocó que la vida nocturna de la ciudad Jardín se paralizara completamente, mientras que la actividad turística del balneario de la quinta región disminuyó de forma considerable, a causa del gran temor que existía en transformarse en una nueva víctima de violación o asesinato. Febrero de 1981, y el Festival de Viña ya se había convertido en el panorama imperdible del verano. Justamente fue en medio de una de las jornadas del certamen cuando quedó al descubierto el asesinato de Fernando Lagunas, de 54 años, y el de Delia, de 24. Este doble asesinato no sería el último. 3 meses más tarde continuaría una espiral de muertes en la ciudad Jardín. En el mes de mayo del 81 se daba a conocer el homicidio del taxista Luis Morales, de 33 años, y de Jorge Nostroza, de 31. Luego vendría el asesinato del taxista Raúl Aedo, de 25, y el de Óscar Noguera, de 27 años. Una serie de asesinatos que culminaría el 1 de noviembre del 81, con el asesinato del joven Jaime Ventura, de 18 años, y su polola Roxana Venegas, de 22. A esas alturas, la prensa de la época ya hablaba de los psicópatas de Viña del Mar. La policía ya estaba en conocimiento que se trataba de 2 sujetos quienes repetían su forma de perpetrar los crímenes. Los psicópatas sorprendían a parejas que se encontraban estacionados con sus autos en caminos apartados o intimando en miradores de Viña del Mar, con el objetivo de robarles para luego proceder a abusar sexualmente de las mujeres y a terminar a balazos con la vida de los hombres que las acompañaban. Hasta finales de 1981 no se había dado con el paradero de los psicópatas de Viña del Mar, a pesar de las incesantes pericias de parte de la policía. Fue justo en medio de esas pesquisas cuando el nombre del carabinero Juan Quijada marca un antes y un después en el rumbo de la investigación. Juan Quijada era un carabinero que desempeñaba sus labores en la primera comisaría de Viña del Mar en el año 81. El uniformado seguía muy de cerca el caso de los psicópatas de Viña. Le llamaba la atención la forma de actuar y el mismo atuendo utilizado por los psicópatas para realizar sus asesinatos. Fue en esa línea en que Quijada comenzó a sospechar de su colega Jorge Sagredo, quien en sus días libres, luego de cometer los crímenes, llegaba de forma sospechosa a la comisaría. Un día colocó atención en su vestimenta, la cual era similar a la que describían las víctimas que lograban zafar con vida. Fue un largo tiempo en que Juan Quijada siguió de cerca los pasos de Sagredo, hasta que un día lo encaró y le preguntó directamente si él era el autor de los horrendos crímenes y violaciones, a lo que Sagredo, al verse acorralado, terminó declarando su autoría, pero reconociendo que no estaba solo,
que había otra persona que lo acompañaba en su cometido. Una vez que Juan Quijada obtuvo la confesión de Sagredo, se lo comunicó a sus superiores, iniciándose de inmediato una investigación, en la cual se hicieron calzar los días libres de Sagredo con las jornadas en las cuales se cometían los asesinatos, resultado que confirmó la autoría de Jorge Sagredo, y posteriormente la confesión de otro carabinero, Carlos Tom Collins, quien en primera instancia solo reconoció que acompañaba a Sagredo, pero no confesó su responsabilidad en los asesinatos y violaciones. Antes de dar con la identidad de los psicópatas de Viña, se había detenido a un conocido empresario, al encontrarse en su poder el arma con la cual se habían perpetrado 4 de los 10 asesinatos. Sin embargo, luego se comprobó que él no tenía responsabilidad en los crímenes y fue dejado en libertad. Mucho Gusto tuvo acceso exclusivo al expediente del caso de los psicópatas de Viña del Mar. En esta declaración firmada por Jorge Sagredo, se señala que el objeto de sus salidas con el inculpado Top Collins era el de sorprender parejas en automóviles, pero que después habían comenzado a robar. Por otra parte, esta es una declaración de Tom Collins, en la que señala: seguimos con la mujer hacia San Alfonso. Allí Sagredo violó a la mujer dentro del auto. La mujer no se resistió, supongo porque estábamos armados. En estas fotografías de la época se puede apreciar los lugares escogidos para realizar sus asesinatos y violaciones. En estas otras fotos a las que tuvimos acceso se puede ver las autopsias a las víctimas. En estas pericias se trataba de encontrar alguna pista que diera con el paradero de los psicópatas de Viña del Mar. Luego de un largo juicio en el año 85, Jorge Sagredo, de 27 años, y Carlos Top Collins, de 32, fueron enjuiciados bajo las agravantes de alevosía, la utilización de disfraces en sus asesinatos y el uso de la violencia, agravantes que finalmente sirvieron para condenar a los psicópatas de Viña del Mar a la pena más alta existente en esa época, la pena de muerte, sentencia a la cual fueron condenados los 2 carabineros por los 10 robos con resultado de muerte y las numerosas violaciones, que en algunos casos también fueron seguidas de un asesinato. La historia policial de los psicópatas de Viña del Mar es uno de los escabrosos casos que todavía la Quinta Región y el país recuerdan, por la sangre fría que utilizaron Sagredo y Top Collins para cometer casi una docena de asesinatos y violaciones, en las que personas inocentes perdieron la vida producto de 2 mentes enfermas. Un caso que sin duda estremeció a la opinión pública al comienzo de la década de los 80, que está retratada en un libro escrito de puño y letra por el periodista Ricardo Ruiz Lolas, quien fue uno de los últimos testigos de la vida en este planeta, por decirlo de alguna manera, de estos psicópatas de Viña, que hoy día, por supuesto, vienen a la palestra nuevamente a propósito de una serie de televisión. Ricardo Ruiz Lolas, para hacerle también homenaje a su madre. Ricardo Ruiz, usted me decía en medio de la nota que a usted no le cabe duda que probablemente esta serie podría estar fundamentada en parte de lo que está escrito en este libro, donde usted, entiendo que además entrevista antes de que sean fusilados, evidentemente, así es, a ambos inculpados. Bueno, ¿cómo recuerda esa experiencia? Yo vi el primer capítulo de la serie, que es ficción, pero está basada, digamos, en hechos reales que ocurrieron en Chile, que mucha gente se impacta cuando conoce esto. Incluso hemos encontrado con personas que no sabían que existía la pena de muerte en Chile. Claro. Bueno, sí, efectivamente yo tuve la oportunidad de entrevistar a ambos condenados en la cárcel de Valparaíso antes, cuando ya estaban condenados a muerte. Faltaba solamente la instancia de la Corte Suprema y después el indulto presidencial. Incluso este libro cuenta parte, digamos, con una leyenda, cuando el ministro de Justicia de la época va a pedirle al general Pinochet el pronunciamiento, porque faltaba solamente esa instancia, el indulto. Y el general Pinochet hizo así, firmó y estos son los últimos fusilados, pero no los últimos condenados a muerte. Después de este caso hubo 5 condenados a muerte.
3 que fueron indultados por el presidente Elwin, eran 3 peruanos que mataron a una pareja joven en Arica. Otro sujeto apodado el Chacal de Alcohuas. Perfecto. Y el quinto indultado es Cupertino Andaur, claro, de sí. Zamorano Jones, que lo indultó Eduardo Frei. Sí, Ricardo, ¿cómo empiezas a involucrarte tú con este caso? Porque te involucras tan profundamente que asiste al fusilamiento de los dos. Bueno, yo era un joven periodista, reportero policial del diario La Estrella de Valparaíso y cubría policía. Me toca cubrir el primer homicidio que ocurre, digamos, cerca del Jardín Botánico. Ahí hay una mujer, misteriosa mujer, que acompañaba a la víctima, un profesor Enrique Gajardo, que nunca apareció. A esa mujer se hizo llamado, la policía la llamó, que se presentara, que se le iba a mantener el anonimato. ¿Desapareció de la faz de la tierra? Nunca apareció. Pero perdón, no sabemos si está viva, si ya ha muerto. Esa mujer es una víctima. ¿Qué representa ya? Ella acompañaba a este profesor que fue asesinado en ese lugar. La pareja. Sí, ella fue violada, según las confesiones de los psicópatas, digamos, y fue... ¿La hicieron desaparecer? No, la dejaron libre. No se sabe dónde pasó con muchas mujeres. Hay solo una mujer muerta, que es una prostituta. Las otras 3 víctimas... ¿La Topollillo? Claro. Ella quedó viva. Topollillo y en la serie Chilindrina. Ella, pero en la serie muere aquí o no muere. Yo no sé si han llegado a ese capítulo de ese homicidio que ocurre. Ese homicidio también tiene un impacto social muy grande porque ocurre en el estero Margarita, digamos, a 4 cuadras de la Quinta Vergara, en pleno Festival de Viña. Ahí es asesinada. ¿Pero por qué es asesinada ella? Y ese caso da la pista para, digamos, conducir las pesquisas hacia los carabineros. Ella lo reconoce a Sagredo. Y le grita, le dice: Paco, tú eres carabinero, te conozco. No te puedo creer. Entonces él dispara y la mata. Y ese grito es escuchado por alguien y ahí ya la investigación... Ahí comienza. Tú decías, mira qué buen dato, tú decías que ellos no actuaban con uniforme porque también delinquieron mientras ellos estaban ejerciendo su... No, ellos estaban en servicio activo cuando cometieron los homicidios, pero los cometieron en sus días francos, digamos. De salida. Y nunca de uniforme. Pero es curioso que ellos no hayan asesinado a todas las mujeres porque cualquiera lo podría reconocer. Esta es la única mujer que asesinaron. Sí. Asesinaron a las parejas. A las otras 4, fueron violadas. Y hay una que nunca aparece. Y después ellas atestiguan en el caso. Claro. Sí. Y hay un caso que nos estabas contando que es del terror. Con una mujer y su guagua. Sí, eso es muy, muy impactante. Bien dantesco, y eso revela la mentalidad psicopática, digamos. Que la psicopatía es una alteración grave de la personalidad sin llegar a ser, digamos, locura. Claro. Bueno, sí, es bastante impactante. Interceptan un vehículo que transitaba por Reñaca, conducido por un joven. Siempre es a la misma hora, más o menos, ya por supuesto ya llegada la noche, ¿no? Siempre a la misma hora, en lugares similares, siempre el mismo modo de actuar. Perfecto. Ese era un patrón de conducta muy común en todos los 10 homicidios. Entonces este vehículo viene conducido por un joven acompañado de una dama que lleva una guagua de 2 años en brazos. Y hacen detener el vehículo con el mismo gesto que lo hacían siempre, un gesto típico de carabinero, deténgase aquí. Bajan al tipo, lo sientan al lado de un montículo de tierra en la berma y uno de ellos le dispara quemarropa en la cabeza y lo mata. Pero perdona, sin mediar ningún tipo de negociación y de resistencia, nada. Lo matan de una. Lo matan. ¿Ya? Y luego va y le dice: oye, ten la guagua tú, y viola a la mujer. Después le dice: ya te toca a ti, pasa la guagua para acá, y lo viola. Entonces, esa es una cosa... de la psicopatía, y yo me imagino que esto, claro, iban creciendo, porque ya cuando entras en este círculo de violencia y de brutalidad y en esta patología, la cosa es cada vez más dantesca. Claro, el psicópata, el asesino serial, como que no se puede detener. Incluso ha habido casos en que empiezan a dejar pistas para que sean detenidos pronto. Porque ellos están viviendo un calvario interno que es propio de una enfermedad psicopática. Cuando tú te acercas a ellos, que fue un beneficio, yo me imagino que altera, digamos, tu agenda como periodista, el hecho de que tú puedas enfrentar a estos asesinos en serie y de esta naturaleza. ¿Cómo los percibiste desde el punto de vista del arrepentimiento? Porque yo creo que en algún momento determinado, ellos cuando son detenidos, me imagino yo, tienen que haber una especie de arrepentimiento, porque ellos cuando son detenidos, me imagino que ellos están viviendo un calvario interno que es propio de una enfermedad psicopática. Cuando tú te acercas a ellos, que fue un beneficio, yo me imagino que altera, digamos, tu agenda como periodista, el hecho de que tú puedas enfrentar a estos asesinos en serie y de esta naturaleza. ¿Cómo los percibiste desde el punto de vista del arrepentimiento? Porque yo creo que en algún momento determinado, ellos cuando son detenidos, me imagino yo,
muestran su humanidad en tendrán algún matiz de humanidad dentro de toda la locura que han tenido, ¿no? Cero arrepentimiento. Cero. Sí. A pesar de que confiesan los crímenes. Confiesan, sí. Incluso hay una nota que no la hice yo, hay que ser, digamos, ético en ese sentido, la hizo TVN al coronel de Carabineros, que es quien recoge las confesiones de ambos en esta investigación interna. Y a él le cuentan con lujo de detalles cómo cometían los homicidios, pero era absolutamente normal. Incluso Sagredo declara que él siempre actuó en defensa propia, porque la mayoría de las víctimas trataban de resistirse, entonces él tomaba el arma y disparaba. Oye, y Sagredo, déjame acotar esto, que hay un montón de información que nos trajo Leibet cuando asesinaba, dice, no se daba cuenta de lo que ocurría. Me dolía mucho el cerebro, Sí, dijo. él Que era una declaró- maldición lo que lo hacía actuar. Cuando confesó, sí, O soy sea, culpable. ellos fueron declarados imputables, estaban en plena conciencia de lo que hacían. Lo que pasa es que la percepción de la realidad es distinta. Para ellos era normal hacer eso. Y ellos eran casados, tenían familia. Tom Collins era casado, sí. Tom Collins era casado. ¿El otro no? El otro soltero. El otro soltero. Oye, pero antes de que los tomaran presos, hay un hecho bien particular, porque recordemos que estábamos viviendo un momento político Álgido. bastante álgido, y sucede la muerte de Tucapel Jiménez. Claro, hay un primer detenido. Pero espérate, ese caso, como dice en la época que para desviar el caso de Tucapel Jiménez Se inventa. sale al día siguiente la portada de que agarran a los psicópatas de Mira, Viña. hay muchos ¿Es casos así? que dice que se utilizaron para tender una cortina de Hubo humo. un empresario también que Sí, lo tomaron claro. detenido. Vinculado, claro. Una cortina de humo frente a lo que estaba pasando en el país. Así como ocurre con esto, se dice, no nos consta, ocurre también con el Miguel Ángel, que veía a la Virgen en el cerro de Peña Blanca, ¿se acuerdan ustedes? Que también eso ocurría, aparecía la Virgen cuando venía una protesta Claro. en contra del régimen militar. Ajá. Así que es probable que eso haya ocurrido. Es probable, pero este hecho es absolutamente confirmado. O sea, Claro, no, pero estamos hablando de la detención del De la primer, detención del que se da primer justo, culpado. que se da justo un Porque el hecho. primero que es El primer detenido. Collins. No, el primer ese- detenido es un empresario Ah, muy claro. conocido en ¿Cuál Viña es? del Mar, Ah, el perfecto. señor Gubler. Sí, Que él después queda en libertad, sí, me acuerdo. queda en libertad por falta de mérito, digamos, y ahí Carabineros presenta a los verdaderos culpables, confesos, incluso con especie de las víctimas en su poder. Oye, Ricardo, estaba pensando en que yo imagino que estos al actuar en bloque actuaban juntos, ¿verdad? Ya tenían una forma de operar. Ellos, me imagino que tenían una amistad de un tiempo. Sí, claro. No creo que ellos se hayan juntado solamente para efectuar, digamos, estos horribles hechos, sino que... Pero entiendo que en algún momento determinado ellos se enfrentan, como que Sí, claro. uno de ellos amenaza. al otro incluso de matar a su familia. Después se distancian y la reconciliación de ambos se produce horas antes de morir. ¿Cómo También así? está relatado en el libro. En la última misa que se celebra en la cárcel de Quillota, donde se produce la ejecución, y eso me lo cuentan los sacerdotes, que también están los testimonios aquí en el libro, Ajá. en el saludo de la paz se abrazan y se reconcilian. Así, ¿ah? Y esa era la misión, digamos, espiritual que tenían, que siempre quisieron cumplir los sacerdotes, de que enfrentaran la muerte ya perdonados, en paz ellos dos, digamos, en paz, porque estaban distanciados. Ellos primero parten cometiendo robos, cartereando en las micros, ese tipo de cosas. Y ahí empieza esta ola creciendo. ¿Qué edad Después, tenían? bueno, Sagredo tenía 27 y Ya. Tom Collins Muy 32 joven. años. ¿Y cómo para ti, me imagino, tiene que haberte marcado mucho, terminaste escribiendo un libro, asististe al fusilamiento? A mí me marcó... ¿Cómo te marca? Me marcó profesionalmente, porque era un triste privilegio, digamos, Sí, claro, ser muy bien testigo, dicho. y con mayor razón que fue la última vez que se aplicó la pena de muerte. En ese minuto nosotros no sabíamos Claro. que la pena de muerte se abolió el 2001. Fue un triste privilegio tener esa posibilidad, haber cubierto este caso desde principio a fin. Disculpa, Ricardo, ¿qué edad tenías tú en Yo ese era joven, tenía 29 años, o sea que tenía 31 cuando presenciar una cosa así? cuando presencié la ejecución. Y ¿Qué te pasó ese día? Para- ¿Cómo llegas a eso primero? Bueno, yo sabía que me iba a corresponder a mí. Porque tú cubrías esa... Porque yo ¿Y estaba... querías ir? No sé si quería o no quería, pero habría sido como si yo hubiera dicho cuando el jefe, José Tomás Rebeco, gran maestro periodista, me llama y me dice, tú tienes que acreditarte para ingresar, digamos, a la cárcel a presenciar la ejecución. Yo no podía decir que no, o sea, habría sido... Es que ahí nace el triste privilegio. ¿Pero se duerme bien? No. ¿Saber que van a matar a dos personas delante tuyo? No, yo estuve 4 días antes en Quillota, cuando fueron trasladados a Quillota desde Valparaíso, porque todo el patíbulo se montó en esta cárcel que estaba
abandonada, digamos, no tenía población penal, entonces Gendarmería pensó que ese era el lugar más adecuado para... Y ellos son trasladados desde la cárcel de Valparaíso a Quillota, 4 días antes, a la espera del indulto. A la espera del indulto. Perfecto. Pero el cronómetro de la muerte, así se llama el libro, sigue corriendo igual. Claro. Empieza la confección de los banquillos de madera, los fusileros van a un lugar secreto a practicar. O sea, el protocolo tiro, se mantiene intacto. se mantiene. Oh, qué Por lo tanto, yo estuve sin dormir 3 días Sí. antes de la ejecución. Y entiendo yo, Ricardo, que dentro de los... ¿Cuánta gente había presenciando la ejecución? Yo creo que no más de 30. Dentro de esos 30 tú me decías que eran 12 periodistas. 16, 12. Sí, no dentro recuerdo de los bien. cuales estaba Pablo Norato, que era Sí, el rostro más estaba reconocible, Pablo, ¿no? Sí, claro. ¿Y algún familiar de ellos? No. Nada. El reglamento de la pena de muerte era muy estricto. Se les daba 1 hora para despedirse de su familia. ¿Y alguien fue a despedirse de Bueno, ellos? sí, claro. Sí, Y estábamos en la cárcel cuando yo me acuerdo y me impacta mucho la hermana de Jorge Sagredo, Nancy, a quien yo entrevisté varias veces durante el proceso, cuando sale de la cárcel después de haberse despedido de su hermano, es asaltada prácticamente por los periodistas y ella corre con su hija de la mano llorando y corriendo a buscar un microbús, un taxi para huir de ahí. Para huir. A mí me costó mucho eso. Dime una cosa, Ricardo, y cuando viene el momento de la ejecución, Es una cosa horrible. Mira, es difícil creer que eso realmente está pasando. Fíjate que yo recuerdo que estaba a mi lado un periodista, no me acuerdo su nombre, pero me miraba y me decía, ¿esto es real? ¿Es ¿Esto está pasando? Es brutal. Además que en este caso fue muy brutal porque el lugar donde se hizo estaba muy iluminado, era pleno verano, en enero. ¿A qué hora fue? Esto fue de madrugada. 6 de la mañana, dice. Pocos minutos antes de las 6, sí. Y Está oscuro. estaba aclarando. Aclarando. Ese es otro detalle que también me impactó mucho. ¿Por qué? Porque cuando yo salí totalmente impactado de eso, estaba amaneciendo un día, empezaron a cantar los pajaritos y Sí que es una paradoja. esto Claro. terminó con 12 muertes al final, digamos, que los últimos 2 muertos son muertos, asesinato legal. Para mí la pena de muerte... Yo no ¿Y ellos estoy de dicen algo en el momento en No, que los van a solamente fusilar? rezando. Y rezaban, ¿ah? Rezaban. Porque me llamó la atención algo, disculpa la morbosidad, pero me llamó la atención. Yo vi el primer capítulo de esto porque es una historia que, por supuesto, a todos los que somos ochenteros Sí, claro. nos impactó muchísimo y como que tenemos matices, recuerdos de lo que es esta historia. Entran los fusileros, ¿se puede llamar así? Los que piensan que Los fusileros, es los que disparan, Los que disparan. Entran en un ¿Por qué momento... están descalzos? ¿Eso es así? No, es mentira. O sea, no es mentira. Tú estabas ahí, Salen claro. descalzos, pero en la pero vida tuviste- real no estaban descalzos. Ah, porque me llamó la atención, lo comenté No. con mi mujer, lo estamos Es que viendo. lo que pasa, mira, es que antiguamente en otros fusilamientos que hubo en Chile entraban con zapatillas. Ya, para que no se sintieran Lo los que, pasos. para evitar que los condenados que están ahí con la vista vendada sintieran Claro. que ya llegó el momento final. Yo me imaginé que era por eso. En este caso no, porque estaba todo el piso cubierto de frazada. Ellos entraron con bototo, yo me fijé en eso. Es que en el primer capítulo muestran, tú lo viste, ¿no? Sí, entran entran todos descalzos. No, Me y llamó la aparecen atención. 3 condenados. Y aparecen 3 condenados. Ya, En este entonces caso eran 2. es un piso que le pone una frazada para que no Claro, sientan... mira, los fusileros están prácticamente 1 minuto o menos en el lugar, porque entran los condenados acompañados de los sacerdotes, los sientan en los banquillos, los amarran, Entran con capucha. con una venda. Una venda. Y eso nos permitió reconocerlos a ambos, que eran ellos, porque venían con polera. Entonces a mí no me cabe duda que fueron ellos y que murieron, porque Porque ahí hay otro porque dato. también la leyenda Exactamente. dice que no los fusilaron, que fue un montaje. Que lo encontraron y otro- cuando tú has vivido una experiencia así tan No, por fuerte, supuesto. te llega a dar rabia que te digan eso. Y también que lo han visto en Y otras partes del mundo. Sí, y pues, como claro. periodista tú no te vas a prestar para una farsa. Al contrario, la pena de muerte, el reglamento de la pena de muerte permitía el ingreso de periodistas Precisamente por eso. para dar como un testimonio de fe de que la pena se cumplió. Y después le prenden un disco rojo acá y los Corazón. sacerdotes, claro, los sacerdotes empiezan a retirarse, elevando un poco la voz. Y en ese momento aparecen los fusileros. Y tú te das cuenta que ellos vienen ingresando, orando y cuando están sentados en el banquillo siguen rezando. Sí, uno de ellos, me parece que fue Pascual y seguía rezando. Evidentemente, o sea, tú te diste cuenta, digamos, que Sí, seguía... seguía rezando. Y bueno, entran
se ponen 4 arrodillados y 4 de pie. O sea, 2 pelotones de 8 personas. O sea, 2 pelotones de 4. No, de 8. O sea, en 16. 16 en total, claro. ¿Y cuántos disparan? Disparan los 8. Lo que pasa es que... O sea, los acribillan. Claro, 8 balas, o sea, 7. Porque hay un arma que tiene una bala a fogueo. Ya. Eso es un poco como para aliviar la conciencia de los fusileros, claro. Y nadie sabe quién tiene el arma que el fogueo es una bala que tiene un proyectil de madera. Ajá. O sea que en la práctica cada uno de ellos recibió 7 impactos a 30 metros de distancia con todos apuntando al corazón. Con un fusil Uzi. Algo horrible. Horrible. Yo te digo, Sagredo es muy fuerte para mí recordarlo. Cuando lo sentaron en el banquillo, él infló un poco su pecho, así como un gesto como diciendo no tengo miedo. Y eso motivó que sangrara bastante. Yo me imagino que tú tienes un impacto, yo me pongo en tu caso y la verdad que me cuesta imaginarme, porque hay sensaciones psicológicas, pero también emocionales y también físicas. Cuando uno está en momentos de situaciones tan límite, uno siente físicamente el impacto. ¿Tú tienes recuerdos de lo que te pasó a ti en específico cuando presencias este caso? He estado viviendo momentos bastante especiales porque me han llamado de muchos lados por este tema que se volvió a poner de moda y a mí como que yo estaba un poco olvidando esto. Claro. O sea, como que el cassette partió para atrás y empecé, claro, el cassette. Sí, totalmente. Empecé como a rememorar. Empecé a rebobinar el fondo. Mira, yo estaba tan impactado, pero tenía una misión periodística. O sea, lo que yo quería era llegar pronto al teléfono para hacer el despacho. Porque el diario La Estrella, en esa época, era vespertino. Perfecto. Y nadie durmió esa noche, estaban todos esperando. No era el caso de las radios, que esos periodistas salieron corriendo están muertos. Eso había que decir al aire, digamos. Claro. Estaba todo el país en vela, no sé si todo el país, pero por lo menos toda la quinta región. Estábamos todos pendientes. Yo recuerdo haber escuchado relatos en la radio, no me recuerdo cuál, pero en que habían periodistas que estaban en una vigilia, prácticamente, y yo tengo la sensación, no sé si tú lo recuerdas, Katy, que nos vemos en mi casa haber amanecido. Entonces estamos todos pendientes de eso. Y fíjate que ahí se producen situaciones tragicómicas. Yo recuerdo un periodista, no me acuerdo el nombre, pero era Mario Antonio Gutiérrez, un destacado periodista policial de Radio Portales. ¿Ya? Los de radio tenían que correr lo antes posible para despachar, pero nos habían quitado toda la ropa, sí. Nos hicieron una revisión, nos desnudaron a todos. Entonces había que ir a recuperar la ropa primero. Y este periodista prácticamente con los pantalones en la mano, corriendo. Ricardo, una última pregunta. ¿Tú qué opinas hoy sobre la pena de muerte? No, yo siempre he estado en contra, y más aún después de haber sido testigo de una aplicación de la pena de muerte. Pienso que no soluciona nada. No corrige. Al contrario, estamos, digamos, haciéndole un favor a los condenados. En este caso, yo creo que ellos estaban absolutamente convencidos que ya Dios los había perdonado, que iban a un encuentro con Dios. Además, la pena de muerte es irreparable. Hay países donde se ha ejecutado a inocentes, que después se ha demostrado que eran inocentes. No, es bien impresionante. No, que además después de la pena de muerte nosotros comprobáramos empíricamente, digamos, que la conducta humana va en pleno ascenso, y la verdad que nos hace... Y no es así. Los crímenes no disminuyen en los países donde existe la pena de muerte. Claro. Ricardo Ruiz Lolas, entonces, el cronómetro de la muerte... Va a salir en diciembre, enero sale el nuevo edición. Aquí está el libro, entonces. Nueva edición, sí, porque yo creo que ahora se te va a agotar. Bueno, él estuvo ahí presenciando, pero todo el caso, desde principio a fin, te queremos dar las gracias por haber venido acá al programa. Para nosotros ha sido un tremendo testimonio. Y un maravilloso privilegio tenerte como un gran profesional del periodismo. Le agradezco a usted la invitación, muchas gracias. Y encantado de conocerlo en vivo. Muchas gracias. Don Ricardo Ruiz Lolas. Gracias. Un placer. Ahí te doy un besito.